El escalofriante misterio del niño maldito en la milpa, historias prohibidas y siniestras reveladas. Era una noche oscura y callada en el pequeño pueblo rodeado de milpas, donde las sombras danzaban entre los tallos de maíz, creando formas inquietantes, como si los espantos del pasado estuvieran observando. María, una madre soltera, se encontraba sola, con el viento silbando a su alrededor, resonando en su corazón como una advertencia. Desde que su esposo había partido de este mundo, las noches se habían convertido en un laberinto de recuerdos y susurros, pero aquella noche algo era diferente. Mientras trabajaba en la milpa, un susurro familiar llegó a sus oídos y su corazón se detuvo. Podía sentirlo, la voz llamando a su interior, arrastrando con ella una bruma de nostalgia y miedo. Intrigada, María siguió el sonido hacia la penumbra entre las plantas, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía. Sin darse cuenta, unos ojos oscuros como el ébano la observaban, ocultos tras la espesura de la milpa. Al acercarse, un chico pequeño apareció entre las sombras. Su risa era un eco perturbador que resonaba en el aire como un lamento lejano. Los días subsecuentes, todo cambió para Tomás. Antes, un niño risueño, ahora se mantenía inquieto, mirando hacia las milpas con una conexión inexplicable. Jugar con ese niño misterioso lo llenó de risas, pero las noches se tornaron pesadas. Tomás despertaba gritando, las pesadillas atormentaban su joven mente. María, con el rostro pálido y el corazón acelerado, sentía una creciente alarma. ¿Qué le está pasando?, se preguntaba, mientras la lealtad de su hijo por ese extraño niño se hacía cada vez más intensa. Cerca de su hogar, los murmullos de los vecinos se intensificaron y las miradas se volvían cuchillos atravesándola. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María decidió investigar y descubrió que el niño que había cautivado a Tomás era un ser maldito, envuelto en tragedias antiguas que aterrorizaban al pueblo. Las historias hablaban de almas perdidas, de secretos oscuros que amenazaban con salir a la luz. La misma comunidad que se suponía debía protegerla se convertía en un peligro constante. Cada encuentro con sus vecinos la dejaba helada, como si el aire a su alrededor se volviera denso y opresivo. Mientras trataba de mantener a su hijo a salvo, la realidad de la tensión comenzó a tragarlas a ambas. Las voces en las sombras se volvían más fuertes, y el mal acechaba con ojos ávidos. La determinación de María se enfrentaba a la desesperación. En el cruce de caminos solo pensaba en una cosa: ¿podría proteger a Tomás de la oscuridad que pronto podría desatarse? Una sombra se alzaba en su hogar, y el eco del niño maldito resonaba en su mente, prometiendo poder a cambio de lo inefable. ¿Podría María desafiar a lo desconocido o se rendiría ante el horror que amenazaba con consumirlas a ambas? La milpa ahora guardaba un secreto más oscuro que cualquier leyenda. La luna llena iluminaba el cielo, arrojando una luz escalofriante sobre las milpas. María se sentó en la silla de su pequeño patio, temblando. Tomás había salido a jugar, y su ausencia escudriñaba sus pensamientos como un lobo hambriento. No podía evitar preguntarse si había caído nuevamente en la trampa de aquel niño sin nombre, un ser con secretos que lo hacían parecer más demonio que humano. El aire estaba cargado de un silencio ominoso, roto solo por el crujir de las hojas. María se levantó y se acercó a la puerta, escuchando el murmullo de voces lejanas por la milpa.
Las sombras parecían moverse, danzando al compás de un ritmo macabro. Sus instintos la advertían, pero su amor por Tomás era más fuerte que su miedo. «¡Tomás!», gritó, temblando de angustia. «¡Vuelve!». La oscuridad no le respondió. Se apretó las manos, tratando de calmarse, pero un escalofrío le recorrió la columna vertebral al pensar en las historias que había oído de joven sobre desapariciones en la milpa, hombres y mujeres que nunca regresaban. Esa era su única seña, el único rastro. Mientras miraba hacia la milpa, un grito le cortó la respiración. Era un lamento, una súplica que encendió su instinto maternal. María corrió hacia el silencio, sus pies descalzos chocando contra la tierra fría. La milpa parecía cerrarse a su alrededor, como si las plantas mismas quisieran engullirla. Al llegar a la entrada de la milpa, escuchó risas. No eran risas de alegría, sino ecos de burla. Alzó la vista y vio a Tomás, de pie, con ese niño de ojos oscuros a su lado. La escena la llenó de terror. La risa de Tomás se mezclaba con el aire, retumbando como un mal presagio. «¡Tomás!», gritó de nuevo, su voz desgarrada. El niño que lo acompañaba la miró. Sus ojos parecían absorber la luz, su sonrisa retorcida contenía secretos de sombras. A medida que se acercaba, el aire se volvió más denso y un olor a tierra húmeda la asfixió. Era imposible no sentir que lo que sucedía allí era una obra de horror, un juego en el que ella no deseaba participar. «¿Por qué no me escuchas?», preguntó Tomás, lanzando una mirada desafiante a su madre. «Él es mi amigo». «No, no es tu amigo, cariño, no es humano». María se lanzó hacia él, pero algo la detuvo. Una fuerza, algo invisible que la empujaba hacia atrás. El niño maldito sonrió, y fue esa sonrisa la que hizo que María cayera de rodillas. Un miedo visceral le llenó la garganta. Las sombras empezaron a moverse, serpenteando fuera de la milpa, arrastrándose hacia ella. Los susurros se hicieron más intensos, palabras incomprensibles que le susurraban a la mente, sembrando confusión. Tomás sonrió. Más que un niño, parecía un fantasma que ya no entendía del todo lo que era la vida. En ese instante, María supo que debía actuar rápido. «¡Tomás!». Su voz resonó con determinación, mientras el terror se apoderaba de cada fibra de su ser. «¡Ven aquí, ahora mismo!». Su hijo, titubeando entre la locura y la razón, dio un paso hacia su madre, pero la sombra del niño lo detuvo. Entonces, en un impulso desenfrenado, María gritó «¡No!» y corrió hacia ellos, sintiendo cómo las sombras intentaban agarrarla, aferrarse a su piel como garras de acero. Y en ese momento, un sonido desgarrador surgió de la milpa, un grito antinatural que atravesó la noche como un rayo. Las sombras se retorcieron y en un instante el niño maldito desapareció, dejando solo a Tomás por delante. Pero lo que María no sabía era que el precio a pagar por la libertad de su hijo sería más aterrador de lo que jamás imaginó. Mientras Tomás corrió a su lado, sus ojos reflejaban un vacío desconcertante, un eco de lo que había sucedido. María lo abrazó, pero no podía sentir el alivio. Sabía que esto apenas había comenzado. El niño maldito podía haber desaparecido, pero su sombra había dejado una marca indeleble. Al regresar a casa con su hijo, María sintió el frío invadir su pecho. La milpa seguía susurrando, y mientras cerraba la puerta, se dio cuenta de que no estaba sola en su hogar. Algo más había entrado con ellos. La noche no había terminado. El verdadero horror estaba por venir, y la milpa aún susurraba. María se quedó de pie, abrazando a Tomás, pero el calor de su hijo no era suficiente para disipar el helor que se había apoderado de la casa. La oscuridad había cambiado,
La penumbra parecía cobrar vida, envolviendo cada rincón con una maldad palpable. En su pecho sentía como si algo oscuro latiera con fuerza, como un corazón ajeno que pulsaba a su lado. Tomás susurró, mirando a su hijo con preocupación. ¿Qué te hizo ese niño? Tomás no respondió. Sus ojos, tan llenos de vida antes, ahora eran dos espejos vacíos. La sonrisa siniestra del niño Naldito había dejado su huella, una mancha más profunda que cualquier rasguño. María sintió que cada segundo se estiraba. Las sombras de la habitación parecían acercarse, como si estuvieran esperando. «Hable», exigió, el miedo comenzando a convertirse en furia. «Te necesito aquí, hijo». Finalmente, Tomás levantó la vista. Su voz temblorosa rompió el silencio. «Él solo quería jugar», dijo, y esas palabras parecieron caer como piedras en el abismo de su mente. Un escalofrío recorrió el cuerpo de María. ¿Jugar? ¿Qué tipo de juego era ese? La mirada ausente de Tomás la ensordecía. Ya sabía que debía haber un costo, algo que había acordado sin quererlo, un pacto que oscurecía su hogar. «No, no puedes volver a salir». La firmeza en su voz trataría de imbuir un sentido de protección. Sin embargo, mientras lo decía, un oleaje de dudas la inundó. Las risas lejanas y los susurros de la milpa parecían burlarse de su determinación. A medida que se sentaban en la oscuridad, el eco de las risas se volvía más fuerte, resonando dentro de las paredes como un canto macabro. María cerró los ojos, intentando bloquear el sonido, cuando de repente un golpe en la puerta la hizo saltar. «¡María!». La voz de su vecina, Soledad, era un grito desesperado. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Soledad tenía el rostro descompuesto, ojos desorbitados por el terror. «¿Has visto a mi hijo?», preguntó jadeando. «No llega, salió a jugar». El pánico se apoderó de María al ver el horror reflejado en el rostro de Soledad. «No», susurró, entendiendo que su propio miedo podía estar replicándose. «No puede ser». Pero en su interior una voz susurraba que algo había lanzado su red mucho más allá de la milpa. Una sombra espesa se cernía sobre su hogar y ahora la vida de su vecino estaba en juego. «Vuelve a casa, Soledad, no es seguro», pidió, tratando de cerrar la puerta. Pero Soledad se interpuso, su mirada intensificada por el pánico. «María, lo escuché, sus risas, era como un canto aterrador. Los niños no regresan de la milpa, María, no puedo perderlo». La súplica se rompía con cada palabra, y María sintió el horror retorcerse en su interior. ¿Cuántos niños más habían caído en la trampa del niño maldito? Lo único que podía hacer era hoy intentar proteger a su hijo. «¡Tomás!», gritó, mirándolo con urgencia. «Necesitamos ir al pueblo, ya». Pero Tomás solo miró a su madre, incapaz de moverse, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a tomar forma. Las risas en la milpa se tornaron en gritos, como si un eco de todos los niños perdidos regresaba a reclamar lo que era suyo. Y en ese mismo instante, el niño maldito apareció en su mente, con una mirada burlona y un llamado que parecía prometer jugar hasta el final. «María, mira», gritó Tomás, señalando donde el umbral se oscurecía más allá de la puerta. Algo se movía, como una sombra que se deslizaba lentamente, alzando el miedo en el aire. Ella se congeló, entendiendo que no podían huir. La milpa había decidido tomar lo que deseaba, y ahora, en su hogar, lo había llamado. El mirador del demonio se acercaba. La caída de la noche parecía un preludio de su condena, y mientras Soledad volvía su mirada hacia la oscuridad en el patio, María comprendió que la batalla apenas comenzaba.
Con la voz atrapada en su garganta, murmuró unas palabras que nunca olvidaría. ¿Qué precio pagarás ahora, Tomás? La respuesta era un silencio ominoso, solo roto por el eco de risas que permeaban el aire como un veneno. La sombra avanzaba más, y las risas se convertían en un grito ensordecedor. María no podía escapar de la maldición que se había apoderado de su vida, y su mundo había sido arrastrado a una pesadilla que no parecía tener fin. ¿Podrían ellos liberarse de esa red de terror? Mientras las sombras se agitaban con hambre, un nuevo grito resonó desde la milpa. Sería el siguiente paso de su duelo hacia la oscuridad. La sombra se alargó a través del umbral, como una serpiente oscura que se deslizaba hacia la calidez del hogar. María se giró, sintiendo que el aire se volvía espeso y opresivo. El miedo anidaba en su pecho, haciendo que le costara respirar. La risa que había escuchado antes ahora resonaba en su mente, un eco perturbador que invitaba al terror. «¡Tomás!», gritó, apretando la mano de su hijo en un intento de sacudirlo de su ensueño. «¡Despierta! ¡Enfócate!». Tomás parpadeó, pero su mirada parecía distante, como si la sombra lo hubiera secuestrado en su propia mente. Las risas se transformaron en lamentos, un arrullo macabro que prometía la llegada de lo que estaba acechando. Soledad, aún temblando, se adelantó con un gesto de desesperación. «¿Qué haremos, María? Los niños están desapareciendo». María sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. La voz de Soledad vibraba con un eco de locura. «Necesitamos encontrar a los demás, avisar a la comunidad». Pero algo dentro de María la detuvo. Sabía que cualquier intento de escapar podría atraer al niño maldito aún más. Algo siniestro la empujaba a permanecer en la penumbra, como si estuviera atrapada en una telaraña tejida de ansias oscuras. «No podemos salir», dijo con voz quebrada, aunque en su corazón sabía que debía haber una respuesta. «No puedo dejar a Tomás aquí solo». Un grito desgarrador sacudió el aire, y ambas mujeres se giraron hacia el patio. Los chillidos de terror crecían en intensidad, y una oleada de pánico las golpeó como un vendaval. «¿Lo escuchas?», preguntó Soledad, con los ojos desorbitados. «Es mi hijo». María quiso gritarle que no debía salir. Pero antes de que pudiera formarse la palabra en su boca, Soledad ya estaba abriendo la puerta de par en par, una valiente locura brillando en su mirada. «¡Lucas!», gritó, lanzándose a la noche. María se quedó paralizada, atrapada entre el impulso de detenerla y el terror que rajaba su corazón. Algo no estaba bien. Las risas se habían transformado en un coro de lamentos. El aire se volvió helado. «No», murmuró, sintiendo que su propio terror palpitaba en sus venas. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Tomás susurró en un tono casi infantil, que hizo que su corazón se detuviera. «Mamá», dijo, con una voz diferente, una que le erizó la piel. María se volvió y vio cómo la sombra se deslizaba cada vez más cerca de Tomás, envolviendo su pequeña figura. Su hijo se fue iluminando, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no perteneciera a este mundo. María, por un instante, vio al niño maldito pararse tras de él, su sonrisa ancha, burlona, llena de promesas vacías. Instintivamente, María se agachó, pero un par de dedos helados le tocaron el brazo, haciéndola temblar. Era Soledad, con el rostro cubierto de lágrimas e ira. «Regresa, María, debemos enfrentarlos». Pero la voz de Tomás la envolvía, atrapándola en su embrujo. Sus manos se aferraron al marco de la puerta, el brillo de la luna destacando las sombras más profundas del jardín. Todo lo que había amado se estaba suspendido en una extraña lucha. «Mamá, él dice que debemos jugar». Los gritos de Soledad y Tomás se mezclaban sorprendidos, y el niño al fondo simplemente sonrió, divertido por la trifulca.
Sin darse cuenta, María se encontró sin rumbo, el suelo bajo sus pies empezando a ceder como un charco movedizo. Y de repente, María comprendió que serviría un sacrificio, uno que sellaría el destino de Tomás. La sombra se cernía sobre ellos, un monstruo que había estado esperando en la oscuridad, listas para llevarse a su presa. Respirando profundo y con la voz temblando, María trató de gritar más allá del terror y la desesperación. «No, Tomás, no juegues con él, debes luchar». Pero la sombra absorbía los ecos de su advertencia y todo se tiñó de un negro profundo, con risas silenciadas que arrasaban todo sentido de lógica. Llegó el momento. La milpa había comenzado su danza macabra, y María entendió que el día de la verdad estaba cerca. Las risas de los niños perdidos regresaban, así como una sombra que la acechaba, dispuesta a tragarse todo. Entonces, un último grito desgarrador cruzó la noche, y las risas regresaron, pero esta vez parecían llamarla a ella. «María», susurraron, «¿quieres jugar?». Con la oscuridad ganando terreno y la inquietud apoderándose de su ser, María comprendió que se encontraba en el umbral de una decisión fatal. ¿Qué haría frente a la oscuridad que acechaba y los niños que habían quedado perdidos en la milpa? Las sombras habían comenzado a devorar la luz del hogar. ¿Sería capaz de encontrar la manera de liberarse de su oscuro abrazo o se convertiría en la siguiente presa del niño maldito? El eco de las risas se volvió más fuerte, y con cada segundo que pasaba se acercaba el momento de enfrentarse a lo impensable, en una danza que incluso el tiempo se atrevía a temer. Las risas se entrelazaban con los lamentos, creando una sinfonía aterradora que retumbaba en el interior de María. El pánico se apoderó de ella como un fuego voraz, consumando todo a su paso. Tomás, su pequeño, parecía estar completamente perdido en ese otro mundo, donde la sombra del niño maldito reclamaba su atención y lo atraía hacia un destino fatídico. «Tomás», gritó, extendiendo su mano hacia él, pero era como si un muro invisible separara lo que ella quería de la realidad que la cercaba. La puerta de la casa crujió, resonando con un eco trágico, como si el propio hogar se lamentara por lo que estaba a punto de ocurrir. La figura oscura detrás de Tomás fue acercándose más, sus límites se desdibujaban, como si se fundiera con la noche misma. María sintió que su corazón se hundía, un peso aplastante en su pecho. «No debí dejar que Soledad saliera», se decía, pero sabía que no era el momento de lamentaciones, cada segundo contaba. De repente, la risa del niño maldito resonó con una claridad inquietante, como un llamado a todos los que habían sido arrastrados a su juego mortal. María logró dar un paso hacia adelante y, guiada por una mezcla de amor y terror, se decidió a luchar. «Tomás, escúchame», gritó, obligándose a que la desesperación no dominara su voz. «Él no quiere jugar, él quiere atraparte». La sombra se detuvo un momento, como si las palabras de María tuvieran la fuerza suficiente para desestabilizarla. Fue un segundo fugaz, pero bastante para que la angustia de la madre pudiera hacer un leve impacto en su hijo. Tomás titubeó, su mirada se enfocó en su madre, pero la confusión en su rostro era inconfundible. Sin embargo, el niño maldito no se lo iba a permitir tan fácilmente. Se retorció y de su risa surgieron palabras ininteligibles que provocaron un temblor en el aire. «¡No!», gritó María, sintiendo que el miedo casi la paralizaba. Retrocedió, buscando refugio en la oscuridad, pero la sombra avanzaba, como una ola oscura y voraz. Tomás, sintiendo la tensión en la atmósfera, miró de nuevo al niño maldito. Quiso moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo, anclados por una mera sugestión de miedo.
Los aullidos y risas continuaban, y en el corazón de María se desdibujaba cualquier atisbo de esperanza. Sin poder más, María se lanzó a la brecha, pasando por un lado de Tomás y enfrentando a la sombra. La figura se detuvo, como si midiera su próximo movimiento. María sintió que su interior ardía con una determinación renovada. «No me lo llevarás». De repente, su voz resonó con una fuerza que la sorprendió. Aquel desafío pareció hacer temblar incluso la sombra, que retrocedió un paso, incrédula ante la valentía que parecía surgir en medio del caos. Entonces un nuevo grito surgió de la milpa, uno que resonó con un dolor más profundo. Era Soledad, y aquel grito estaba lleno de desesperación. La madre de Lucas había vuelto, dispersando el silencio que cubría el patio. Pero antes de que pudiera entrar, la sombra se abalanzó hacia ella. «¡Detente!», gritó María, tratando de desviar su atención. Pero la sombra no mostró compasión. Con un movimiento ágil y rápido, capturó a Soledad, su figura envuelta en un torbellino de oscuridad. María sintió que su corazón se partía al ver cómo la amiga luchaba, atrapada en el abrazo gélido de la noche. «¡No!», exclamó, cada palabra brotaba de su pecho como un rayo de luz. Pero la sombra, hastiada de juegos, había decidido que ya era suficiente. Se volvió, dejando atrás la figura de Soledad, quien apenas pudo pronunciar la palabra ayuda antes de desaparecer en el abismo. María sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La risa del niño maldito se encarnó en su mente, revelando que el verdadero juego apenas comenzaba. «¿Qué harás ahora, madre?», se burló. Su voz vibraba con la tristeza de todos los que habían caído en su trampa. María sabía que no podía ceder. Si lo hacía, Tomás caería en la misma trampa. Se dio la vuelta, buscando a su hijo, pero al mirar se dio cuenta de un horror inimaginable. Tomás ya no estaba. La sombra había tomado lo que más amaba, y ahora era solo un eco de desesperación en su corazón. El aire, pesado de lamentos, salió disparado de su boca en un grito desgarrador. La oscuridad se estrechaba a su alrededor. Ya no había escapatoria. Todo parecía perdido, pero en lo profundo de su ser surgió una chispa, un último intento de conexión. Con cada fibra de su ser, María gritó de nuevo: «Te lo juro, volveré por ti». Las risas y lamentos estallaron como un trueno en la noche, resonando en la milpa oscura. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, supo que no podía ser lo último. La batalla se libraba en un terreno ignoto, donde los límites del bien y el mal danzaban bajo las sombras. ¿Podría enfrentarse a lo que acechaba en la milpa para rescatar a Tomás y a los demás? La oscuridad parecía haber tomado su lugar, pero en el corazón de María todavía retumbaba la llama de la esperanza. Y con esa esperanza, el juego de la oscuridad apenas comenzaba. El viento, frío y feroz, arrastró susurros desde la milpa, como si los espíritus de los que habían sido atrapados en el juego maldito intentaran advertirle. María no podía permitir que la desesperación la consumiera. Con cada paso que daba hacia la amplitud de la oscuridad, su corazón latía con más fuerza, marcando un ritmo frenético. La noche siempre había sido su aliada, un refugio en el que encontraba consuelo, pero ahora se convertía en un laberinto lleno de horrores inimaginables. «¡Tomás!», su voz resonó, pero se perdió entre los ecos malignos que retumbaban en el aire. Levantó la vista, escudriñando la penumbra. Cada sombra parecía moverse, vibrando con una vida propia. La milpa, tradicionalmente silenciosa, ahora crujía y chirriaba, como si se burlara de ella, retando su valentía. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo se solidificaba en su interior, una masa densa que casi la hacía tambalear. ¿Qué fuerza la había llevado a este punto? Había sido su amor por Tomás,
pero ahora ese amor se convertía en la dictadura de un encontronazo inminente. Entonces, en un rincón de su mente, algo se encendió. Recordó las advertencias de los ancianos: no te acerques a la milpa después del anochecer, pues el niño maldito busca nueva carne. ¿Era posible que ella, en su afán por rescatar a su hijo, hubiese caído en la misma trampa que aquellos que se habían perdido antes? Se obligó a seguir adelante, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. «¡Tomás!», gritó de nuevo, menos como un llamado y más como un desafío contra la noche misma. De repente, un murmullo surgió entre las cañas. María se detuvo. A su lado, un par de ojos pequeños y brillantes la observaban. Era un conejo, pero no uno común. Su pelaje era gris oscuro, casi negro, y el brillo en sus ojos era sobrenatural, como si conociera secretos que trascienden la vida. La criatura se inmovilizó, fija en su lugar, y la miró, como esperando que ella hiciera algo. ¿Podría ser un guía? La esperanza chisporroteó en su pecho como una luciérnaga en la oscuridad. Se acercó lentamente al conejo, que, antes de dar un salto, empezó a correr hacia la milpa. María no tuvo más opción que seguirlo, confiando en que esa pequeña criatura la llevaría a Tomás. Pero a medida que avanzaba, la risa del niño maldito resonó en sus oídos, divirtiéndose con su desesperación. Ruidos detrás de ella, susurros burlones en el viento. María apretó los dientes y se aferró a la fe de que cada paso la acercaba más a su hijo. El conejo giró y con un salto ágil desapareció entre los tallos altos. La milpa se alzó sobre ella, torcida, como si quisiera engullirla. Ahora podían oírse los gritos de Soledad, entrelazados con el eco de Tomás llamando su nombre, un juego de ecos y sombras que drenaban su fuerza. «No puedo dejar que me asusten», susurró, aunque el murmullo de la milpa parecía querer hablarle en un idioma prohibido. Repentinamente, un claro se abrió ante ella. En su centro, un viejo altar, cubierto de tierra y ramas secas, permanecía desolado. Velozmente recordó las historias que escuchó de niña sobre sacrificios y oscuras invocaciones. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando comprendió que quizás estaba a punto de descubrir un secreto que debería haber permanecido oculto. Entre las sombras del altar encontró un objeto. Era un pequeño muñeco de trapo con un hilo rojo atravesado en su cabeza como una corona. El mismo que había pertenecido a Tomás antes de que lo perdieran. Un grito cortante pasó por su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Era una trampa más o un camino hacia su hijo? Mientras lo levantaba, una sensación gélida le recorrió el cuerpo. La risa del niño maldito resonó con más fuerza, tomando forma en una figura fantasmagórica que se deslizaba entre la milpa, acercándose a ella. María sintió pánico y furia. Había llegado hasta allí y no iba a dejarse vencer. «Tomás, voy a salvarte», gritó, desafiando a la sombra que se cernía sobre ella. Pero antes de que pudiera actuar, una explosión de gritos y risas la envolvió, y la figura soltó un chillido que parecía perforar su mente. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, quedando cegada por el terror. Algo le decía que el próximo paso sería decisivo. La sombra se detuvo, midiendo su reacción, como un depredador que juega con su presa antes de dar el golpe final. ¿Podría utilizar el muñeco para romper el hechizo? Sin poder pensar más, María se preparó para lo que estaba por venir. En el corazón de la noche, la batalla por el alma de Tomás apenas comenzaba. María sintió que la oscuridad la abrazaba, envolviéndola en un manto de desesperación. El muñeco de trapo palpitaba entre sus manos como si tuviera vida propia. La risa resonante del niño maldito se convirtió en un eco constante en su mente, atormentándola, dándole la sensación de que su tiempo se estaba agotando. «¡Tomás!». Su voz, más fuerte y decidida, cortó el silencio como un cuchillo. Pero sus propias palabras se sintieron huecas, como si la noche se las tragara. La figura espectral ante ella se agrandaba, tomando la forma de un niño con ojos vacíos,
una borrosa imagen de lo que alguna vez fue su hijo. María dio un paso hacia atrás, sintiendo cómo sus piernas se volvían de plomo. La sombra se acercó un poco más, sus risas burlescas ahora resonando como un canto fúnebre, un recordatorio de su propia impotencia. Entonces, la voz de su hijo se unió a las risas. «¡Mamá, ven a jugar!». María tragó grueso. La voz sonaba tan dulce, tan inocente, pero sabía que bajo esa dulzura se ocultaba una trampa mortal, una sombra que buscaba devorarla. Tomás nunca haría tal cosa, no su hijo. Miró el muñeco, el hilo rojo relucía a la luz de la luna, como una señal que podría darle poder. No podía quedarse de brazos cruzados. Con determinación se plantó frente a la sombra. «No voy a dejar que te lleves a Tomás, no», gritó, levantando el muñeco hacia la figura espectral. Para su sorpresa, la sombra vaciló. Una brisa helada la atravesó, haciendo que el aire se llenara de un grito ensordecedor. María sintió cómo el terror se intensificaba, como si un viento oscuro quisiera arrastrarla con él. «Eres tú quien no debería haber venido», dijo la sombra, con un tono burlón. Su rostro se distorsionó, y por un instante María vio su verdadero ser, una amalgama de rostros llorosos, almas perdidas que habían caído en la misma trampa. Una ráfaga más fuerte sacudió la milpa, arrastrando hojas secas que danzaban en el aire como espectros perdidos. María supo que debía actuar rápido. Un viejo ritual se aferró a su memoria. Las palabras que había oído de pequeña, susurradas por su abuela, sobre cómo devorar el mal. «Con fe y valor regreso el dolor, que el hijo vuelva a su hogar», musitó, recordando cada palabra con claridad. Al pronunciar las últimas sílabas, el muñeco brilló intensamente, y una luz explosiva emergió de él, iluminando la milpa. La sombra hizo un gesto de dolor, sus rasgos distorsionándose en una mueca de furia. «¡No!», gritó, tratando de retroceder. Pero ya era tarde. La luz del muñeco la rodeó, empujándola hacia atrás, como si el mismo suelo se abriera bajo sus pies. Sin embargo, el eco de la risa del niño maldito aún reverberaba por la milpa, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. María sintió que su corazón latía con fuerza, y un nuevo grito desgarrador hizo temblar las cañas de maíz. La sombra, debilitada, se desvanecía, pero las risas aumentaban su fuerza. Los ecos de otros niños, atrapados como Tomás, clamaban su nombre, resonando por toda la milpa en una desesperada cacofonía. María comprendió que esto no terminaba allí. Debía decidir rápido, cada segundo contaba. Si ella no detenía esto ahora, habría más víctimas, más almas perdidas en esta danza macabra. La luz del muñeco iluminó un camino que se abría entre los altos tallos. María luchó contra su miedo y corrió hacia él. Mientras corría, una sensación de frío abrazaba su alma, y un último grito helado la hizo detenerse. Era el grito de su hijo. Y en ese instante comprendió que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, que el sacrificio quizás no solo pertenecía a aquellos atrapados, sino a un precio mucho más alto. ¿Qué le impide a María encontrar finalmente a Tomás? ¿O acaso hay algo más profundo y oscuro esperando por ella? La noche no había terminado, y el verdadero terror apenas comenzaba a desatarse. La milpa se erguía como un laberinto de sombras, cada tallo temblando como si tuviera vida propia. María sintió que su corazón se aceleraba. Era un juego macabro el que se estaba desarrollando a su alrededor, una cacería que nunca había imaginado. Siguió corriendo, guiada por la luz del muñeco, que parpadeaba tenuemente en su mano.
Las risas de los niños perdidos se intensificaron, mezclándose con murmullos que parecían surgir del suelo mismo. Frases desarticuladas se apoderaron de la atmósfera, susurros que la llamaban por su nombre, por el de Tomás. ¡Mamá!, gritaban, sus voces un eco de tristeza y desesperación. María detuvo su marcha. El dolor atenazó su pecho. Se obligó a respirar hondo. No podía dejar que la desesperación la venciera. Mientras cerraba los ojos por un instante, recordó cómo Tomás la miraba, la alegría en su rostro, su risa clara como el agua. Esa imagen la reconfortó. Al abrir los ojos, notó que la luz del muñeco brillaba con más intensidad. Debía ser el camino hacia su hijo. Sin embargo, la atmósfera cambió. Una densidad oscura se cernía sobre ella. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. A medida que avanzaba, los murmullos se transformaron en sollozos, y los rostros de los niños aparecieron brevemente entre las sombras. Sus ojos, vacíos y tristes, se posaban en ella, implorando ayuda. «¡No puedo!», gritó impotente. «¿Dónde está Tomás?». Las sombras respondieron con un grito colectivo, una ola de lamentos que parecía atravesar su ser. Cuando la luz del muñeco parpadeó una vez más, se dio cuenta de que la milpa había cambiado. Donde antes había un sendero iluminado, ahora se extendía un abismo oscuro. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de terror y lamento. María, sin embargo, no podía darse por vencida. Se acercó más a la oscuridad, un paso tras otro, mientras su voz resonaba con resolución. «Tomás, estoy aquí, hijo, voy a encontrarte». De pronto, un rayo de frío la atravesó. La sombra de una figura se proyectó delante de ella, y por un instante creía que era Tomás. Al acercarse, su corazón se detuvo en seco. Era tan solo una ilusión, un holograma de su hijo, una trampa diseñada para quebrantar su voluntad. La figura burlona se desvaneció, dejando solo el vacío de la noche a su alrededor. La voz del niño maldito retumbó de nuevo, ahora llena de odio. «¿Qué haces aquí, mamá? No puedes salvarlo». «Está demasiado lejos». Un aire denso la envolvió, y María se sintió tambalear. Respirar se hacía difícil, el terror la empujaba hacia atrás. Era la sombra que la amenazaba, un monstruo que alimentaba sus peores miedos. Pero esta vez tomó aire y lo sintió quemar en su interior. «¡No!», gritó, gritando ante la oscuridad. «Te enfrentaré, no dejaré que me robes más». Con ese grito, la luz del muñeco destelló como una supernova. La oscuridad retrocedió, aunque no completamente. La figura espectral se diluyó por un instante, pero las risas malditas volvieron con más fuerza. María sabía que no estaba sola en esto. Debía encontrar a otros que hubieran sido atrapados en este horror. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al pensar en el precio que podría pagar. Entonces apareció delante de ella una puerta entre los cañaverales, una salida que prometía respuestas y más terror. Antes de cruzar, miró una vez más hacia la oscuridad. Quizás al final del camino estaba Tomás. Pero, ¿qué más debería sacrificar para salvarlo? El verdadero reto apenas comenzaba, y no estaba segura si su corazón resistiría la carga que le esperaba. El destino de María pendía de un hilo, y la oscuridad parecía sonreír al borde de la puerta que estaba a punto de abrir. ¿Qué revelaciones las esperaban al otro lado? María giró la manija de la puerta con manos temblorosas, sintiendo cómo el metal frío le helaba la piel. La entrada crujió ominosamente, revelando una habitación envuelta en penumbra y murmullos apagados. Su corazón latía desbocado mientras cruzaba el umbral, y el olor a tierra húmeda y algo apodrido inundó su nariz. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz del muñeco que sostenía con fuerza.
Adentro, una serie de figuras humanas se encontraban sentadas en círculo, la mirada perdida y los rostros demacrados. Sus ojos reflejaban un gran vacío, como si la vida hubiera abandonado sus cuerpos. Al mirar más de cerca, María se dio cuenta de que eran otros padres, iguales a ella. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó María, acercándose a uno de ellos, un hombre que parecía no poder apartar la vista de una esquina oscura. Él se volteó lentamente hacia ella, con una mueca de dolor. «Están atrapados», dijo con voz quebrada. «Sus almas son parte de este lugar». Las palabras le hicieron eco en su mente. Era lo que había sentido antes en la milpa. «¿Ustedes también vinieron a buscar a sus hijos?». Su voz tembló al pronunciar la última palabra. Ellos asintieron, y María pudo sentir cómo una conexión se formaba entre ellos, un lazo de desesperación colectivamente compartido. Pero el hombre continuó hablando, su voz quedando atrapada en sus propios lamentos. «No podemos salir, están observándonos». Murmullos surgieron entre el grupo, como si las sombras mismas las indujeran a compartir sus peores miedos. María sintió un escalofrío, la atmósfera se volvió más pesada y el muñeco comenzó a parpadear con más frecuencia. Las risas malditas que había escuchado antes resonaban más cerca, como si esas risas se alimentaran de su ansiedad. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, tratando de mantener la calma. Una mujer de cabello desgreñado, cuyos ojos tenían un brillo inquietante, respondió: «Quieren que elijan el sacrificio. Solo uno puede irse». Las palabras golpearon a María como un puñetazo. Sacrificio, la idea misma era inaceptable. La angustia de perder a Tomás la atravesó nuevamente. Pero más aún, la posibilidad de dejar a esos padres atrás la llenó de horror. «No», dijo María, apretando los puños, «no permitiré que esto suceda». El hombre que había hablado antes gritó de repente: «No lo entiendes, no hay forma de derrotar a la oscuridad, solo hay que rendirse». Pero antes de que pudiera terminar su frase, la habitación empezó a girar, las sombras se mezclaban entre sí y la risa de los niños se transformó en gritos desgarradores. María cerró los ojos y recordó la risa de Tomás, la última imagen de su pequeño antes de que la oscuridad los separara. Y en un instante de claridad comprendió un camino. Si ella podía entrar en la oscuridad, ¿podría también llevarse a sus compañeros y sus hijos? No, la idea de dejar a otros atrás era insoportable. En medio de su dilema, un destello de luz emergió de un rincón opaco de la habitación. Era más brillante que el muñeco, como si alguna esperanza se estuviera manifestando ante ellos. Pero un eco parece responder desde las sombras, burlándose de su lucha. ¿Lo harás? ¿Te atreverás a sacrificar a otros para salvar a tu hijo? La risa regresó, esta vez con más fuerza, abrazando a todos los presentes en un escalofrío. María pudo sentir la presión, esa presión aterradora que acometía su pecho, mientras la luz crecía y la oscuridad parecía cobrar vida alrededor de ellos. ¿Podría hacer lo que se requería para romper el ciclo? ¿O se convertiría en parte de la desesperación de ese lugar? Cada decisión tendría un precio. María se acercó a la luz, sintiendo que era su única salida, pero el eco de la voz seguía resonando en su mente. Siempre hay un precio que pagar. La elección estaba cada vez más cerca, la habitación giraba y la realidad se desdibujaba. ¿Qué clave estaba escondida en esa luz y a qué un sacrificio tendría que enfrentarse para encontrar a Tomás? Todo pendía de un hilo, y cuando la luz finalmente llegó a su punto más alto, una figura conocida emergió de la negrura. El rostro de Tomás, no como una ilusión, sino como una llamada, pulsando entre el caos. María supo que lo que vendría cambiaría todo.
La luz eruptó en un destello cegador, rompiendo la oscuridad como un rayo de esperanza en medio de un mar de desesperación. María se quedó sin aliento, viendo a Tomás avanzar hacia ella, su rostro reflejando el purgatorio de emociones en el que se había visto atrapado. Era real, era su hijo, pero en su mirada había un destello inquietante, una pizca de la sombra del niño maldito. ¡Tomás!, gritó, corriendo hacia él, sintiendo que su corazón casi se rompía de alegría y terror. Pero cuando lo abrazó, un frío glacial se apoderó de su cuerpo, un vacío que la hizo tambalear. «Mamá», susurró él. La dulzura del eco en su voz se mezclaba con un tono sombrío. «Él dice que debemos jugar». Las risas de los niños se unieron en un coro aterrador, un eco resbaladizo que la llenó de inquietud. María sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. No podía dejar que Tomás cayera en el juego maldito. Ella sabía que debía actuar. «No, Tomás». La determinación llenó su voz mientras se apartaba de su hijo, mirándolo a los ojos, intentando encontrar al niño que había conocido. «No podemos jugar, él solo quiere atraparte». La sombra, que aún se cernía sobre la habitación, se retorció, como si estuviera disfrutando del conflicto. María se sintió más fuerte, más animada para luchar, y recordó cómo el muñeco había brillado cuando pronunció las palabras del antiguo ritual. Tenía que mantener a Tomás a salvo. Con la luz del muñeco vibrando en su mano, se volvió hacia los otros padres atrapados, buscando en sus ojos la chispa de entendimiento que sería esencial para liberarse del ciclo de horror que los había apresado. «Juntos podemos enfrentarnos a él. Unámonos», gritó, y sus palabras atravesaron el aire turbio como una flecha. Los rostros demacrados de los padres lentamente comenzaron a mostrar una luz de esperanza. La voluntad comenzaba a crecer en ellos. El hombre que había hablado antes asintió, y la mujer de cabellos enredados apoyó su mano en el hombro de María. El vínculo se fortaleció, y como si fueran una sola entidad, avanzaron hacia el oscuro corazón de la habitación, hacia la sombra. «¡Denos a nuestros hijos!», gritaron todos al unísono, la indignación vibrando en el aire. Y en ese momento de unidad, el muñeco comenzó a brillar intensamente, bañando el espacio en una luz eufórica que hizo que la sombra diera un paso atrás, como si estuviera aturdida. «Esto es solo el comienzo», rugió la sombra, y de repente figuras de rostros familiares comenzaron a materializarse, los niños atrapados, sus ojos fijos en sus padres. Al ver a Tomás entre ellos, María sintió una herida penetrante en su pecho. «Tomás», su voz se ahogó en lágrimas, pero él solo miró, y su rostro mostraba una tristeza profunda, como si estuviera atrapado en una prisión de dolor. La sombra comenzó a reír, contagiando a los niños con un eco de locura. María vio cómo el desasosiego invadía a los demás, sintiéndose a un paso de rendirse. Sin embargo, en medio de la caótica danza de risas y lágrimas, una luz emergió del muñeco, un hilo rojo que interconectaba a todos. «Sé fuerte, mamá, no te vayas». La voz de Tomás resonó en su mente, y de repente María supo que debía arriesgarlo todo. Estiró sus manos hacia el muñeco y gritó: «Por la luz que une a los que amamos, devuelvo este dolor». Las sombras comenzaron a retorcerse, gritando en agonía. La luz se extendió, envolviendo a todos en un abrazo cálido mientras María apretaba su corazón con determinación. La sombra final emitió un grito desgarrador y se desmoronó, llevándose consigo a los ecos de risas que habían atormentado la milpa. Un remolino de energía iluminó la habitación y con un estallido que retumbó en la noche, la oscuridad fue desvaneciéndose. María sintió cómo los brazos de sus compañeros se aferraban a ella y supo que su sacrificio había sido un acto de amor que liberaría a los atrapados.
En un giro de luz, cada madre y cada padre sintió cómo sus hijos regresaban, atravesando la oscuridad, llenando el espacio con risas de vida y esperanza. María se encontró de nuevo con Tomás, su rostro radiante, su esencia resplandeciente. Tomás lo abrazó con toda su fuerza, sintiendo lo cálido de su pequeño cuerpo. No te iré a dejar nunca más. Sonrisas y abrazos se intercambiaron entre las familias, liberadas de su tormento. La milpa, ahora en calma, susurraba de manera suave como un murmullo de gratitud. María miró hacia el cielo, viendo el brillo de las estrellas que titilaban, cada una promesa hecha por la conexión del amor verdadero. Habían derrotado a la sombra, y aunque había un costo que pagar, aquel amor inquebrantable les había devuelto sus vidas. Mientras caminaban hacia el pueblo, el eco de las risas de los niños se unía con el murmullo nocturno. La noche ya no era una pesadilla, sino un manto sanador. Y al mirar a Tomás, sabía que ningún niño jamás volvería a ser atrapado por el niño maldito en la milpa. Siempre estaré contigo, susurró María, envuelta en la calidez de su pequeño, sintiendo que el verdadero horror había quedado atrás. Fin. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.